vamos a comenzar una serie. A esta serie le puse transformados a su imagen. Van a ser, yo pienso que van a salir unas 3 o 4 clases, pero el tema de hoy es un producto del amor de Dios. Nosotros somos transformados desde el momento en que Dios nos toma, nos transforma, pero el proceso de transformación tiene mucho que ver con el amor de Dios. Y quiero leer aquí en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, es el fundamento bíblico. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Realmente el amor es el elemento principal en el reino de Dios. No existe el cristianismo bíblico sin el amor de Dios. Puede haber ceremonias, puede haber muchas cosas, muchas actividades, inclusive dentro de la iglesia, pero si no hay amor, no es iglesia. Si una persona asiste, se congrega, participa, pero no tiene amor, no es cristiano. Es tal vez religioso nada más, pero no existe el cristianismo bíblico sin el amor de Dios en las personas. Es, como les digo, el ingrediente más importante, ¿no? Y el amor es un mandamiento de Jesús que resume el cumplimiento de toda la ley y los profetas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando Jesús hablaba estas cosas, daba por hecho que este nuevo mandamiento solo es posible cuando previamente hemos recibido nosotros el amor de Dios. Y lo dice de manera clara, ¿no? De hecho, el modelo del amor de Jesús quedó establecido cuando dijo, como yo os he amado. O sea, Él nos ha amado primero. Y no es que nosotros respondamos al amor de Él de una manera humana. Es que habiéndonos amado Él, nos da de su amor y nosotros tenemos entonces la capacidad de amarlo a Él. Y entonces ese es el amor de Dios, el amor de Jesús. Es el más puro amor, pues es el amor de Dios. Entonces solo es posible amarnos los unos a los otros cuando tenemos el amor de Dios, y eso es lo que marca la diferencia entre una persona religiosa y un cristiano, un discípulo genuino de Jesús. Porque yo insisto, religiones hay muchas, incluyendo la religión cristiana como religión. Y hay 4 denominaciones principales y también están incluidas, ¿no? Católicos, protestantes, evangélicos y ortodoxos son cristianos, dicen que son de la religión cristiana. Pero si una persona está metida en una religión, participa en esa religión, pero no tiene el amor de Dios, nunca ha recibido el amor de Dios, no es más que una religión. No es otra cosa más que eso, ¿no? Y lo que marca la diferencia entre una persona religiosa y un discípulo genuino de Jesús es el amor. El discípulo de Jesús recibe el amor de Jesús y tiene amor para amar a los demás. Las ceremonias y los rituales religiosos nunca han transformado a una persona mala en buena, nunca. Y esto es desde la antigüedad, o sea, antes de Jesús había ceremonias. El judaísmo tenía sus raíces precisamente en la ley de Moisés, y había una ley ritual, y en esa ley ritual se decía cómo debían ser las reuniones del pueblo de Dios, lo que tenían que hacer, los sacrificios que tenían que ofrecer, las ofrendas que tenían que llevar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero las ceremonias y todos estos sacrificios nunca transformaron personas malas en personas buenas, nunca. Lo dice la Escritura. El escritor de Hebreos precisamente les hablaba a los hebreos, a los de la descendencia de Abraham, y les decía, porque la ley, eso está en Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, dice esto que a mí me impactó, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Sabía lo que estaba diciendo el escritor de Hebreos porque conocía al pueblo de Dios y sabía que ellos se regían por reglas, por leyes que Dios había establecido
a través de Moisés. Y de las leyes rituales que había allí, pues ellos las cumplían todas. O sea, iban al templo, hacían sus sacrificios, los presentaban, pero el cambio interno nunca sucedió en el pueblo de Dios. O bueno, sucedió tal vez en muy pocos, pero no era el general y no era por estos sacrificios y por todas estas ceremonias, ¿no? La ley establece mandamientos para una buena relación con Dios y con la gente, pero no necesariamente son los que nos cambian. La ley así es, no todos podemos hacer casi cualquier cosa que se nos mande. Es fácil hacer cualquier cosa que se nos mande y más o menos funciona. No es lo mismo que nuestros hijos en casa, nosotros les estemos diciendo: hijo, ahora saca la basura. Mi hijo, ahora ayuda a tu mamá con esto. Mi hijo, ahora ve y tráeme esto. Y lo van a hacer. Y no es lo mismo que un hijo, buen hijo, de su propia iniciativa diga: ¿sabe qué, mamá? Deje ahí, yo lo voy a hacer. ¿Sabes qué, papá? Déjalo ahí, yo lo voy a hacer. No es lo mismo. Las cosas a veces se hacen por obligación, por ley. Los sacrificios, las ceremonias que el pueblo de Israel hacía, lo hacía porque estaba en la ley y lo tenían que hacer. Trataban bien a la gente porque la tenían que tratar, porque era la ley, pero de su corazón no nacía hacerlo así. No funcionaba, pues. Entonces, yo creo y tengo esa convicción que podemos hacer cualquier cosa que nos manden, pero el amor establece algo diferente a una regla. El amor establece la actitud correcta para una buena relación con Dios y con el prójimo. No es nada más hacer las cosas, sino hacerlas porque hay una buena relación, porque hay amor de por medio. Y es por eso que, a diferencia de la ley y de las ceremonias, el amor de Dios sí tiene un poder transformador en el ser humano. Transforma, cambia el corazón, cambia la actitud. Y en una conferencia que dábamos ayer mi esposa y yo les comentaba que cuando a veces uno tiene ganas de matar, porque a veces sí le dan uno ganas de matar, ¿verdad? No sé ustedes, a mí de vez en cuando me sacan el tapón. Y me recuerdo una ley que dice: no matarás, y se queda uno con las ganas y no mata. ¿No? Funciona el mandamiento. Pero si yo no me rijo por la ley, pero yo tengo el amor de Dios en mi corazón, es tan diferente, porque digo: no merece que lo mate, pues. No me nace matarlo. No se me antoja matarlo. ¿Por qué? Porque es una persona, es una persona digna, que tiene derecho a la vida. ¿Quién soy yo para quitarle la vida? No es porque Dios me lo está mandando, es porque en mi corazón ya hay una ley, la ley del amor, que me dice: ¿cómo te vas a sentir si lo haces? Y obviamente pues uno se va a sentir mal, ¿no? Entonces es muy diferente cuando por amor a mi prójimo no me nace matarlo, a que cuando porque la ley me lo prohíbe yo no lo hago. Las ganas ahí están, ¿no? Y entonces, tratando de escarbar un poquito en este concepto, la Biblia registra una historia, bueno, muchas, ¿no? Pero quiero aludir a una historia de Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hermanos, hijos de los mismos padres, ¿no? Y al mismo tiempo fueron también discípulos de Jesús. Nacieron así, uno primero, por supuesto, otro después, no eran gemelos. Pero nacieron de los mismos padres, fueron criados igual, el mismo lugar, el mismo alimento, las mismas costumbres familiares, todo era igual, ¿no? Yo creo que todos los que tenemos hermanos conocemos esta misma historia, ¿no? Pero somos tan diferentes. En mi casa fuimos 5 personas, nacimos 5, 3 varones y 2 mujeres. Y a todos nos criaron igual. Nos dieron el mismo alimento, hacíamos las mismas cosas, nos llevaban a la iglesia, nos mandaron a la escuela, o sea, todas las mismas escuelas. Pero somos tan diferentes, tan diferentes. ¿En qué consiste esa diferencia? Pues no lo sé. Pero hay diferencias. Y así es el caso de Jacobo y Juan. Inclusive cuando Jesús los llamó juntos a los dos, a Jacobo y a Juan. No solamente nacieron y crecieron en la misma familia,
y tuvieron las mismas costumbres, sino que también Jesús los llamó a ser sus discípulos y que por cierto cuando los llamó les puso los Boanerges. Esta es una palabra hebrea que significa hijos del trueno. Imagínense el carácter de estos chicos, ¿no? Y los hijos del cohete, ¿no? O sea, tenían un carácter explosivo, pues un carácter difícil, descontrolado hasta cierto punto, porque pues no era broma lo que les estaba diciendo aquí Jesús. Jesús a lo mejor sí bromeaba con ellos, pues, pero aquí lo estaba diciendo en serio, pues les puso ese sobrenombre porque conocía el temperamento fuera de control y el carácter explosivo de estos dos hermanitos. Y los conocía bien, pues. Marcos lo dejó escrito cuando hablaba de la elección de los 12, cuando estaba hablando Marcos, el evangelista, y dice, entonces escogió a Jacobo, a Juan, y él lo menciona de esta manera en Marcos 3:17, dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Marcos no da explicaciones de por qué les puso así. O sea, no dice, Jesús les puso los hijos del trueno porque eran así como el cohete, ¿no? Estallaban de mecha corta y no dio explicaciones. Pero Lucas sí nos relata cómo era al principio la conducta de estos dos hermanos. Parece que había un problema en la familia. Bueno, yo lo puedo pensar, que había un problema en la familia, que salían los muchachitos así medios aguerridos, medios... o sea, no eran personas tranquilas, no eran personas. Quiero que lean conmigo o que me sigan allí en su Biblia o aquí en la pantalla lo que Lucas nos relata cómo era la conducta de estos hermanos, ya como discípulos de Jesús. Dice Lucas capítulo 9 versículos 49 al 56. Entonces, respondiendo Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, aquí ya estaba él acelerado. Dice, ¿sabes qué? Allá andaban unos liberando y yo le dije que no. ¿Quién eres tú? Le dice Jesús para prohibirlo. O sea, el que no junta con nosotros va a desparramar y no es de los nuestros, pues. No te preocupes por eso. Cálmate, tranquilo, Juan. Y sigue relatando ahí Lucas. Dice, cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, o sea, Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo a estos sus discípulos, Jacobo y Juan, que eran los dos hermanos, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Qué lindos hermanitos. Lindos hermanitos. Entonces dice, volviéndose él los reprendió. Jesús los reprendió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Iban a preparar el lugar, entran en una aldea de los samaritanos judíos nunca se han llevado bien. No los recibieron como ellos esperaban y dijeron, ahorita vamos a orar para que les caiga fuego y se los consuma todo. Digo, ¿qué no son discípulos de Jesús? ¿Qué no hablan ellos del amor, de la manera cordial de ser como Jesús? Bueno, no tenían el espíritu de Jesús todavía, lo puedo entender. Pero esa era la conducta. Por eso Jesús le llamaba a los hijos del trueno. Yo le hubiera añadido del cohete de la mecha corta. Porque, o sea, no eran intolerantes, muy intolerantes. Y esta es la evidencia bíblica de que los dos hermanos eran de un carácter así, explosivo, agresivo y hasta cierto punto grosero. ¿Por qué? Pues porque si no están con nosotros, pues vamos a echarles tierra, ¿no? Y lo más probable es que había una carga genética muy fuerte sobre estos dos hermanos, ¿no? Porque esto a veces uno lo hereda de la familia. Hay familias que se heredan. No sé si a ustedes les ha tocado que les digan, traes todo el apellido encima, ¿no? Si traes todos los Núñez encima, de vez en cuando le digo a mi esposa, traes todos los Núñez arriba, ¿no? Porque hay una especie como de herencia, ¿no?
Yo creo y puedo pensar que es muy probable que ellos lo heredaron de su papá o de su mamá, o de los dos al mismo tiempo, ¿no? Por ahí dijo una vez mi papá: nunca se junta un coyote con un venado, ¿no? Los dos eran igual, los papás, o sea, se juntaron y los chamacos pues salieron igual, ¿no? Una carga genética. Pero el caso es que Jacobo y Juan, siendo hermanos, tuvieron una formación similar en casa, pero al final tuvieron destinos distintos, muy diferentes, muy diferentes. En este caso, Jacobo murió atravesado por una espada. Esa historia la mencionó Adriana en su clase por un poquito ahí. Y esto fue Jacobo, mientras que Juan no lo quisieron matar, pero no pudieron matarlo. Se murió de viejito escribiendo sobre el amor. Un ancianito de 90 y tantos años, y la gente se acercaba a él y él hablaba del amor y se dedicó a escribir. Escribió el Evangelio de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, reversa de Juan. No, reversa no hay. Apocalipsis. Entonces, siempre mencionando el amor de Dios, siempre hablando del amor de Dios, mientras de que Jacobo pues no hay mucha información. Lo que sí nos dice la Biblia es que lo mataron a espada, ¿no? Y yo no sé si se han preguntado por qué a uno lo mataron a espada y al otro pues Dios le permitió vivir y escribir sobre el amor. Y algunos de los que comentan la Biblia suponen que Jacobo murió porque no quiso cambiar su carácter explosivo, y dan una explicación y se las quiero compartir hoy. Está en Hechos 12 versículos 2 y 3, que es parte también de lo que se leía hace poco en otra de las clases. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Cuál era la intención de Herodes? Maltratarles, nada más. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y ahí sigue la historia, ¿no? Aquí nos habla que Jacobo en algún momento, muy probablemente después de que Herodes decidió maltratarlos, el plan era maltratarlos, tratarlos mal. Y muy probable cuando intentaron maltratarlo, yo me imagino que Jacobo respondió como solía responder: tú que me tocas y yo que oro para que te caiga fuego del cielo. Desgraciado, no sé qué pudo haber pasado, ¿no? Con Jacobo. El caso es que, queriendo maltratarlo nada más, como que las personas que lo iban a maltratar, viendo esa respuesta agresiva de Jacobo, pues decidieron acabar con el problema y lo mataron. No era la intención, pero lo mataron. Y habiéndolo matado, pues Herodes se dio cuenta de que muchos de los judíos que estaban en contra del movimiento cristiano, pues les alegró mucho esa historia, y dijo: no, pues voy entonces a agarrar a Pedro también, y a este sí lo voy a matar. Pero no pudieron. Esa es otra historia. Pero lo notable del asunto aquí es que Juan, por otro lado, su hermano, llegó a ser el apóstol del amor, así le llaman algunos, porque les digo, escribió mucho sobre el amor. Y en algún momento yo me preguntaba en qué punto sucedió el milagro del cambio. ¿Cómo es que uno era agresivo y cómo es que el otro era tan pasivo, tan amoroso, tan tierno, y el otro era tan bravo? No sé, pero me di tiempo de investigar y llegué a una conclusión personal. A veces, pues no sé, creemos que algunas actividades espirituales nos convierten en mejores personas, y no es así. No es así. No nos hace personas espirituales el hacer rituales espirituales. No transforman, pues, como lo leíamos ahorita en Hebreos. No hay un fundamento para afirmar que los rituales nos cambian. Muchos, ayer que estábamos con los matrimonios y yo preparaba la clase, y digo yo: ¿cómo es que todos hicimos una promesa de fidelidad con nuestra esposa o con el esposo, y de pronto, a pesar de que hicimos una promesa y de que hicimos un acto, una ceremonia de boda y en la que nos comprometimos delante de Dios, cómo es que la gente a veces, aunque lo haya dicho, aunque haya hecho una ceremonia y votos de fidelidad y de todo eso,
de todas maneras se meten en adulterio. ¿Por qué? Porque una ceremonia no cambia. No cambia el corazón de una persona. Y no hay un fundamento pues para afirmar que esto puede suceder. Predicar, hacer milagros o recibir milagros, otras actividades que se pudieran hacer dentro de la iglesia no cambian el carácter de las personas. A lo mejor afirman tal vez un poquito nuestra confianza en Dios y nos animen a creer con más confianza. Pero el ejercicio de los dones ni los rituales producen cambios significativos. No producen. ¿Qué es lo que hacía Jacobo? Jacobo se dedicaba, era el encargado de la iglesia en Jerusalén. Y él sentía la responsabilidad a lo mejor de proteger a los cristianos que él lideraba cuando lo fueron a maltratar y dijo, ¿por qué me vas a maltratar? Y órale. Y lo terminaron matando. Mientras que Juan, yo insisto, fue diferente, ¿no? Ahora, los regaños tampoco siempre producen cambios positivos en nuestra actitud. Jesús reprendió esta actitud de los hijos del trueno. Se los reprendió a los dos. Los regañó, pues. Esa actitud explosiva que ellos tenían, les dijo Jesús a los dos: hey, tranquilos. Vea lo que dice Lucas 9, ya lo leímos. Versículos 55 y 56. Dice: entonces volviéndose él, los reprendió. Aquí está en plural. O sea, no le dijo a Juan o no le dijo a Jacobo, a los dos. Los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces a veces los regaños, a veces corrigen, pero a veces empeoran las cosas. Y lo digo yo con base a la experiencia, ¿no? Porque a mí me regañaron muchas veces y no me transformaron por los regaños. Me castigaron, me chanclearon, me pegaron con el mecate de la plancha. O sea, ¿cuántos correctivos yo tuve en mi vida? No lo sé. No llevé la cuenta para no guardar rencores. Pero no cambian los regaños. Y a veces los castigos tampoco cambian el carácter de una persona. Y menos cambios se producen con los regaños si la persona que nos está reprendiendo no se ha ganado nuestro amor y nuestro respeto, ¿no? Creo que a veces les hacemos caso a nuestros padres porque los amamos y nos han demostrado que nos aman, pero no siempre sus regaños los aceptamos con agrado. Ahora, si hablamos de las enseñanzas, pues tampoco cambian el carácter, y menos si son enseñanzas aburridas como a veces las tomamos en la escuela, ¿no? Que sí se nos enseña y dependiendo del maestro, pues le ponemos atención o no. Pero la enseñanza ministra la mente, pues. Da conocimiento, comparte conocimiento, edifica tal vez el espíritu, pero no cambia el carácter, porque tampoco hay evidencias bíblicas de que por estas cosas uno pueda cambiar, por la enseñanza en sí. Yo creo que no ha habido un pueblo más instruido en las cosas de Dios que el pueblo de Israel. Era tan rebelde, tan rebelde. O sea, no se dejó, pues no se dejó amar por Dios, esa es la realidad. Sí, Moisés les daba instrucción, pero estos eran rebeldes, pues, y no hubo pues esa relación de amor con Dios, porque esta es otra cosa que también nos pasa. A veces creemos que si nosotros no tenemos una relación con Dios, pero decimos que lo amamos, tampoco funciona. Tiene que ser recíproco, pues. No podemos nosotros tener el amor de Dios si Dios no nos ha amado a nosotros. Y una vez que tenemos el amor de Dios, ya podemos entonces amar. Pero no hay evidencias de amar a Dios sin tener una relación con Él y que nos haya cambiado la conducta desde adentro. Entonces, vuelvo otra vez al punto, ¿no? ¿Qué es lo que puede provocar el milagro del cambio? Realmente lo que puede provocar el milagro del cambio en el carácter y en la conducta es el amor de Dios. Juan capítulo 13 versículos 34 y 35 fue el versículo que leímos al principio. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuvierais amor los unos con los otros. Una relación de amor con Dios es lo que realmente cambia el carácter de la gente. Y aquí vamos a entrar ya en el tema de cómo fue que el amor de Dios fue transformando el carácter y hasta el apellido de Juan, el hijo del trueno, en una persona llena del amor de Dios, un hombre amoroso, ¿no? Les digo, el amor que recibimos de Dios es el mismo amor que nosotros le damos a Él y le podemos dar a la gente. O sea, no podemos dar algo que no tenemos. Si yo no he recibido, no sé, a lo mejor yo le digo, mire, yo le puedo dar 1,000,000 de pesos, pero si yo no los he recibido, ¿cómo se los voy a dar? ¿O cómo puedo yo decir, los voy a amar con todo mi amor? Pero si yo nunca he recibido nada del amor de Dios, ¿con qué amor los voy a amar? No se puede. Nuestro amor por Dios es un reflejo de su amor en nosotros, y así es como se construye una relación de amor con Dios. El asunto es, ¿nos damos tiempo nosotros para dejarnos amar por Jesús y sentirlo de manera personal? Es allí donde está la diferencia. Jacobo, no hay evidencias bíblicas de que Jacobo tuviera ese acercamiento con Jesús como lo tenía Juan, y ahorita lo vamos a ver. Juan no pasó este asunto a segundo término, pues para él el amor del maestro era la prioridad número uno. Juan, ¿qué es lo más importante para ti de ser el discípulo de Jesús? Pues es que yo me siento muy bien con él, lo amo, me ama y lo amo en buen plan, no como muchos con la mente sucia pretenden hacerlos entender que era homosexual. No era una relación homosexual, era amor puro, amor de Dios. Y Juan se dejó amar por Jesús. Jacobo a lo mejor no tuvo esta misma confianza, no lo manifestó, por ejemplo, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan en los evangelios. Pero de Juan sí hay evidencia, llegó a ser un hombre lleno del amor de Jesús y además estaba completamente seguro del amor de Jesús. Y lo dejó escrito muy claro en sus escritos. Dice, le voy a leer aquí 4 versículos que nos deja claro Juan que realmente era un amado de Jesús. O sea, él se ponía cerca de Jesús y disfrutaba ese momento porque sentía el amor de Jesús. Y lo sentía de una manera tan clara que lo manifiesta muchas veces. Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Quién era? Juan. El mismo que escribe. No iba a decir, y entonces yo ahí me le ponía a Jesús, me le recostaba a Jesús, y él me amaba. Y era un amor limpio, sincero, pues. Vuelve a decirlo en Juan 20, versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Vuelve a decirlo, aquel al que amaba a Jesús. Vuelve a repetirlo, Juan 21, versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y etcétera, etcétera. Vuelve a decirlo aquí, aquel discípulo a quien Jesús amaba. Y vuelve a decirlo en el 21:20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Si se fija qué insistencia la de Juan en dejar bien claro que él realmente estaba seguro del amor de Jesús. ¿Cuántas veces? Aquí por lo menos 4 veces ya nos está diciendo, ¿sabes qué? Me amó, me amaba, me llené de su amor. Y por esa razón, él tenía capacidad para amar de una manera distinta, para dejar de reaccionar agresivamente y amar a la gente. Entonces el milagro de la transformación definitivamente es el producto del amor de Dios. De ser hijo del trueno a ser el apóstol del amor hay una diferencia enorme, grandísima. La capacidad de amar de una persona depende de qué tanto amor de Dios hemos recibido. ¿Qué tanto puedo yo amar? Ayer lo veíamos también en la conferencia de los matrimonios. ¿Qué tanto puedo yo amar a mi esposa? Tanto
como yo reciba el amor de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? Entonces, la capacidad de amar de una persona depende de qué tanto amor hemos recibido, ¿no? Y yo creo que en todo la capacidad de dar depende de la capacidad de recibir. Recibo y puedo dar. No puedo dar lo que yo no tengo o lo que yo no he recibido. Pues no podemos amar tampoco de verdad si no hemos recibido el amor verdadero de Dios. Tengo que recibirlo antes. Entonces Jesús, yo tengo la certeza también de que Jesús los amaba a todos por igual. A todos los amaba por igual. Inclusive al mismo Judas lo amaba. Y lo dijo, y lo dijo de manera clara también. Cuando llega Judas con toda la turba de malandros a prender a Jesús, le dice Jesús a Judas: ¿a qué has venido, amigo? O sea, amigo, Jesús no echaba mentiras, le dijo amigo, lo amaba. A pesar de que sabía que lo iba a entregar y que lo iba a traicionar, lo amaba. Y yo tengo esa certeza. Jesús amaba a todos sus discípulos por igual, pero no todos se dejaron amar por Jesús, como lo hizo Juan. Y Juan era aquel que sí se atrevía a recostarse en el pecho del maestro. O sea, no solamente de que nos llevamos bien, de que la cotorreamos bien a gusto, la pasamos muy bien, sino que cuando estaban las cosas tranquilas, Juan, que era un muchacho, era el más joven de todos los discípulos, los seguidores de Jesús, iba y se recostaba en el pecho del maestro. O sea, había esa confianza. Dice Juan 13:25. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Estaban aquí en la Santa Cena y Jesús estaba diciendo: alguien me va a entregar. Y Señor, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quiénes? Empezaron a verse unos a otros, ¿no? Y esta pregunta le hizo Juan recostado en el pecho de Jesús: Señor, ¿quién es? No le dijo tampoco Jesús así muy directamente, pero le dijo: tú vas a ver quién es el que moja su pan en mi charola, ¿no? En mi plato. Ese es el mero traicionero, ¿no? Pero Dios en su esencia, pues, es amor. Y no dice la Biblia que Él tiene mucho amor, dice que Dios es amor. Nosotros a veces nos medimos en esa relación y podemos decir: es que yo sí tengo mucho amor por esto o por lo otro. Y podemos hacerlo y tenemos toda la razón cuando lo decimos. Pero en el caso de Dios, no es que Dios tenga mucho amor, es que Dios en su esencia es amor. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Dice Primera de Juan, el mismo autor aquí, casi todas las escrituras tienen que ver con Juan, Dice Primera de Juan 4:8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, no dice tiene mucho amor, dice Dios es amor. Y ese era el grave problema de los fariseos religiosos, que habiendo tenido al mismo Dios enfrente, a Jesús, Dios hecho carne, y habiendo tenido la oportunidad de dejarse amar por Él, decidieron no hacerlo. Y al no tener el amor de Dios, pues no pudieron amar a Jesús, ni a sí mismos se pudieron amar, mucho menos a Jesús, porque les iba a echar abajo el negocio, ¿no? No se dejaron amar por Dios y nunca pudieron amar como Dios ama. Juan capítulo 5 versículo 42 lo decía Jesús: mas yo los conozco, les decía a los fariseos, que no tenéis amor de Dios en vosotros. O sea, nunca se acercaron, se acercaban para criticar, para ver en dónde encontraban fallas, para tener algo en que condenar a Jesús, pero nunca se dejaron amar por Dios. A pesar de que Dios los amaba, nunca se dieron el tiempo de estar cerca para dejarse amar. Llegaban en bola para criticar y para decir: tú estás haciendo esto el sábado, tú estás mal. Espérate, pues estoy sanando un cojo, mira, no podía caminar desde que nació y mira lo que estoy haciendo. No, tú estás mal porque lo estás haciendo el sábado. ¿A ti qué te importa si es sábado, domingo, lunes? Haz el bien y punto. Es que tú estás mal. Y ahí estaban criticando, en vez de decir: Señor, ¿sabes qué?
Mira, si a este le quitaste la cojera, quítame a mí lo corajudo, quítame lo malandrín, quítame lo asesino. Porque eran asesinos. Buscaban a Jesús para matarlo. Pero no se dejaron amar. Entonces, primera de Juan capítulo 4, versículos 8 al 11, Juan nos deja este tema más claro todavía. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hallamos a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entendió perfectamente bien el mensaje de Jesús cuando dijo, ámense los unos a los otros. Lo entendió muy bien. Y no solamente lo entendió, sino que lo puso en práctica. Y hasta a nosotros nos tocó el amor de Juan, porque nos dice, amados. ¿Sí lo vio? En el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Era un hombre lleno de amor. Y yo creo que nunca vamos a poder amar a Dios si antes no le permitimos a Él que nos ame. Y esto fue lo que hizo Juan. Juan estuvo allí, más que preguntarle, no sé, revelaciones del Apocalipsis, por ejemplo. Ya ve que él escribió el Apocalipsis. Más que estarle preguntando, Señor, a ver, explícame. No. Él se acercaba a Jesús para dejarse amar. Y es una manera tan agradable de tener esta confianza, este amor. Yo disfruto cuando los niños, los chamaquitos se acercan y me dan un abrazo. Yo así lo siento, ¿no? Que uno los puede abrazar y sentir así de cerca. No sé lo que ellos sienten, pero yo imagino que sienten lo mismo. Por eso se acercan, para que uno los abrace, que les gusta sentir ese amor de la gente, ese afecto de la gente. Y así era Juan, como un niño iba y se acercaba a Jesús y disfrutaba ese momento. Pero nosotros jamás vamos a poder experimentar ese tipo de expresiones si nosotros antes no le permitimos a Dios que nos ame. Es necesario dejarnos amar por Dios. Dice 1 Juan capítulo 4 versículo 19, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. No hay vuelta de hoja. ¿Por qué te amo, Señor? Porque tú me amaste primero, me diste de tu amor y ahora tengo amor para dar. Si no me hubieras amado, ¿con qué tipo de amor te hubiera podido amar? Entonces, dar lugar al amor de Dios en nosotros es lo que nosotros necesitamos para amar a Dios y para amar a todo lo que Dios ama, incluyendo los demás discípulos, que en algunas partes les llaman nuestros hermanos. Porque a veces hay cada cosa dentro de la iglesia, pasan tantas cosas como pasan en el mundo, pues. Y de repente un hermano se agarra pleito con el otro y van hasta el abogado. Y si no van con el abogado, pues por lo menos le espera ya la salida para darle una pedrada. O sea, hay problemas. Problemas que se derivan de la falta de amor porque los hermanos no se han dejado amar. No se han dejado llenar por el amor de Dios y no tienen capacidad para amar. Por el simple hecho de que no tienen el amor de Dios. Entonces, dar lugar al amor de Dios en nosotros es lo que necesitamos para amar a Dios y para amar a la gente y a todo lo que Dios ama, incluyendo cosas, pues. No solamente personas, animales, mascotas. O sea, todo es responsabilidad de nosotros, pero no lo hacemos porque a veces no amamos lo que Dios ama. ¿Dieron ustedes animales también? Sí, también. ¿Cómo cree que le dio la responsabilidad a Noé? Y esa es una pregunta así de examen. O sea, Dios considerando a los animales, ¿sí? Puso a un hombre, a trabajar 120 años
para construir un arca. ¿Para qué? Para salvar a los animales. ¿Los amaba Dios a los animales? Los amaba. Y aquel que no ama a los animales no tiene el amor de Dios tampoco. O sea, no digo que vayamos a agarrar a besos a los perros y a los gatos, a los coches. No, pero digo, por lo menos no maltratarlos, pues. Si Dios los ama, ¿por qué nosotros no? Igual, hay cosas que nosotros debemos amar y debemos respetar. ¿Por qué? Porque Dios las ama también. No me voy a meter ahorita en todas las cosas que Dios ama, ¿no? Pero Dios ama cosas también. La tierra, Él la hizo y la ama. La tierra es una cosa que Dios ama. El templo de Jerusalén, Dios amaba ese templo. Pero ciudades que Dios amaba, o sea, el amor de Dios cubre muchísimas cosas, pues. Y nosotros deberíamos ser llenos del amor de Dios para amar todo lo que Dios ama. Todo lo que Dios ama. Entonces, así es como sucede el cambio en nuestra conducta y así es como vamos siendo transformados a su imagen. ¿Qué es la característica principal de Dios? ¿Qué es amor? ¿Qué es la característica principal de un discípulo que está adquiriendo la semejanza de Dios? El amor. El amor nos hace diferentes. El amor de Dios cubre toda necesidad nuestra y nos da una manera diferente de pensar. Ya no actuamos conforme a la ley porque la ley nos dice no mates, no matamos, sino que no matamos porque no nos nace matar a aquellos que son malos. Y yo creo que todos podemos ser transformados por el amor de Dios. Todos. No es exclusivo de los discípulos, aquellos 12. Esto es algo abierto para todos los cristianos de todo el mundo. Que nos dejemos amar por Dios, que nos dejemos llenar del amor de Dios para que podamos entonces amar a los demás. Y yo quise hacer corta esta clase para tomarnos un tiempo al final y, no sé, expresarle el amor a Dios, tener esa comunión de amor, esa relación de amor con Dios, en la que nosotros podamos ser llenados y vayamos afuera a amar todo lo que Dios ama. Y empezando por aquí, o sea, amarnos los unos a los otros es de las cosas que a mí se me hace más agradable en la vida cristiana. Poder tener comunión con la gente, convivir, abrazarnos, platicar, bromear de vez en cuando nos ganamos ese derecho. Pero esa es la realidad. Por eso decía Jesús, en esto van a conocer que son mis discípulos. ¿En qué? Ok, vamos a cantar. Si quiere, quédese sentada ahí, no se levante, disfrute este momento. No sé qué posición ocupe usted para sentir el amor de Dios, pero dese esa libertad. Dese esa libertad para que Dios le ministre de su amor. ¿Está bien?